¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a la entrevista de Canal 12. Esta mañana vamos a conversar estamos esperando al doctor Miguel Fortín, que lo hemos invitado también para conocer su opinión. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los principales críticos de la tregua en nuestro país. Pero está con nosotros desde ya Giovanni Galeas, a quien damos la más cordial bienvenida. Giovanni, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, saludo a Astor. Muchas gracias. Y está Astor también, Astor Escalante. Muchas gracias, Astor, por acompañarnos también. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, un gusto compartir esta tribuna y a la orden. Vamos a incorporar cuando llegue a los estudios al doctor Miguel Fortín. A ver, el tema es precisamente esta redada que hizo ayer la Fiscalía General de la República de nuestro país, una redada que algunos ya se la esperaban o la estaban pidiendo, ¿no? Estaban solicitando de que pues la Fiscalía General de la República actuara respecto al tema de la tregua. Esto, después de las capturas, digo, lo que deja claro es que sí hubo una tregua, para aquellos que lo dudaban, pero como lo dijo el fiscal general de la República ayer, mire, la tregua no es ilegal. Lo que se hizo en el marco de la tregua en sí es lo ilegal, ¿no? Los ilícitos, y de tal forma que hay orden de captura contra 21 personas. 18 de ellas, entiendo, ya están capturadas, pero faltan al menos 3 personas que capturar después de las órdenes giradas por la Fiscalía General de la República. Entre los más conocidos está Raúl Mijango, uno de los principales mediadores de la tregua entre las pandillas, y hay que ser muy claro y decirlo francamente, durante ese marco hubo 3 personas visiblemente metidas en el tema de la tregua, que era Monseñor Colindres, y estaba también además Paolo Lurs. Estos 2 no han sido capturados y tampoco tienen orden de captura, lo ha hecho el fiscal general. Han sido mencionados, como también el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, y el mismo expresidente de la República, Mauricio Funes, no han sido capturados ni tienen orden de captura. Dijo el fiscal que esta es una primera fase, en una primera fase están estas capturas y que continúan las investigaciones. Es más, dijo el fiscal también que en el marco de esta investigación se ha abierto otro proceso para investigar cómo se gastaron $2 millones al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. ¿Dónde fue a parar esa plata que dijo es plata del Estado? Total, así están las cosas. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quiero comentarles que tengo una entrevista que de alguna manera pues la teníamos en archivo, guardada, ahí con Raúl Mijango. Durante estas coyunturas que se han dado de posibles capturas de Raúl Mijango, de rumores fuertes de captura de Raúl Mijango, pues hicimos una entrevista con él y tenemos un fragmento más o menos de 4 minutos que ya lo vamos a compartir con ustedes para que escuchen cuáles son sus argumentos, qué es lo que dijo cuando le preguntamos sobre su posible captura y, bueno, qué piensa sobre las pruebas y las denuncias que hay en su contra. Giovanni, tu primera impresión sobre esta situación. Bueno, mi primera impresión son 2 cosas que creo muy importantes. Una es que el hecho es importante, lo que ha sucedido tiene trascendencia y en principio sí me satisface. Algo que yo he sostenido reiteradamente es, en El Salvador no necesitamos unas CICIG, no tiene sentido, hay una institucionalidad fuerte que se está consolidando cada vez más y esta es una muestra clara de eso, muy clara. Entonces, bueno, felicito a la Fiscalía por hacer bien su trabajo, por ir reduciendo dramáticamente los márgenes de impunidad en el país. Y el otro tema que también me parece muy trascendente, muy importante, ya luego hablaremos de la tregua, de otros impactos, sí, es la condición precaria en la que queda el general David Munguía Payés, no porque se haya probado nada contra él, no, sino porque está referenciado en la investigación y creo que por salud él debería dimitir, debería por lo menos separarse de su cargo mientras dure la investigación, porque es muy delicado. Es muy delicado el hecho de que el ministro de Defensa esté referenciado en una investigación que tuvo consecuencias tan graves como las que dejó la tregua y que, bueno, siga ahí en funciones en medio de un combate frontal contra las estructuras criminales y, bueno, quien es parte de la dirección de esta batalla, pues esté en esa investigación. Entonces yo creo que por salud debería de separarse por lo menos, al menos separarse. Aun cuando la Fiscalía no le ha hecho ningún vínculo, ¿no? Solo ha sido mencionado, dice la Fiscalía. Es referenciado en la investigación, claro. Pero aparte de eso, todos nosotros sabemos los niveles de involucramiento reales que el general dijo. Yo soy el padre intelectual de la tregua, eso no lo dijeron otros, lo dijo él. Yo soy el padre intelectual de la tregua.
Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que sea culpable de nada el general Munguía Payés, pero creo que por salud institucional, al menos mientras dura la investigación, sí sería saludable que dimitiera o que se separara. A ver, reconocer que es el padre intelectual de la tregua, ¿es reconocer implícitamente el cometimiento de algún delito? No. La tregua como tal, tú lo explicabas, la tregua como tal no es ilegal porque no fue entre el Estado y las pandillas, en realidad. El Estado ayudó, promovió que hubiera una tregua entre los grupos pandilleros, pero en ese marco hubo una serie de beneficios hacia los pandilleros encarcelados y entre esos beneficios se introdujeron ilegalidades. ¿Vea? Bastantes ilegalidades, irregularidades, bueno, ahí están las capturas, pues, claro. Ahí está la investigación fiscal. No digo que el general tuviera esto, pero la tregua en sí misma tuvo efectos muy graves, fortaleció a las pandillas, su logística, su expansión territorial, eso ya está claro, que también lo dijo el fiscal. Entonces, en ese sentido... Todas las prebendas que se dieron en el marco de la tregua, ¿no? Claro, los traslados, los plasmas... ¿Y quiénes sabían y quiénes consintieron este tipo de ilícitos al interior de los otra cosa, Romeo, lo digo por eso, pero no solo porque el general haya reconocido ser el padre intelectual de la tregua, sino porque hay un tema, la promoción de la idea de que las pandillas debían convertirse en partido político. También el general dio algunas declaraciones al respecto. Y el punto más importante es el siguiente: aquí aparece Raúl Mijango como que era el jefe, él daba las órdenes de todo esto. Hay una cadena de mando, obviamente. Alguien ordenó a los, incluso a los inspectores, a los policías metidos en este problema, pues recibieron órdenes. ¿No? Bueno, bien, Astor, tu opinión respecto a este tema, los alcances de esto, el impacto que tiene, el significado que tiene para lo que decía Giovanni, ¿no? Para aquellos que de alguna manera, bueno, dicen, aquí es necesaria una CICIES, ¿verdad? Porque las instituciones no están funcionando, pero esta es una buena señal. Venimos de la captura de 2 redes de corrupción encabezadas por alcaldes también, ahora la Fiscalía le entra a este tema, pero bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, yo creo ciertamente que las instituciones del país se están fortaleciendo. Yo creo que las instituciones del país están entrando en una nueva realidad, en una nueva perspectiva, y creo que es importante, por supuesto, que las instituciones también actúen apegados a la Constitución de la República, a las leyes y principalmente a la objetividad. Es importante que los funcionarios sean serios, es importante que los funcionarios en un momento determinado político, incluso en una coyuntura política, económica o social, no se vayan a prestar a presiones de sectores que a veces no se miran, de actores políticos y económicos tremendamente incidentes, influyentes, y presionan a las autoridades para que actúen de determinada forma, y yo espero que los funcionarios no vayan a generar una actuación en donde en un momento determinado no puedan sustentar capturas como las que se han presentado en este momento. ¿Por qué digo esto? A mí me pareció un show, una ofensa, cuando se hizo todo un operativo policial espectacular y se capturó a un médico por el intercambio de 2 niños en un hospital privado. Sí. Me pareció eso una ofensa. Se trató a ese médico como el mayor criminal del país y todo un montaje, una cosa, no sé con qué propósitos. Y luego resulta que ayer, antier, me daba noticia que queda exonerado. A propósito, feliz día por la libertad de prensa, que fue ayer. El día de ayer, Día de la Cruz también. Feliz día a los periodistas y a los medios. Yo habría querido que un despliegue en la exoneración de este doctor, que yo no recuerdo el nombre, hubiera sido similar al momento de su captura, al momento que llegaron al hospital privado, con el, no sé si el GRP y todo algo. Cuando se capturaron, por ejemplo, los exseleccionados de la selecta salvadoreña, los amañadores, que no meten muchos goles, por cierto, pero me pareció que los trataron como sendos criminalazos. Y muy probablemente en el país, gol a toda la afición. Y muy probablemente en el país está pasando que hay personas o sectores que cometen mayores crímenes, hasta mucho más sangrientos, pero no sale la sangre, que estas personas.
Ok, Y pero espérame, digo- entonces digo- ¿estás bajándole perfil al tema esto de que No, está haciendo no, la Fiscalía no, no, respecto no, a la tregua? no, O sea, a mí ¿te parece que es un show esto? No, que a estás mí diciendo? me parece que es importante hacer el llamado. Me parece que es importante felicitar la determinación del fiscal Douglas Meléndez y su equipo de trabajo, Ajá. el director de las áreas especializadas, el licenciado Aldan Hernández, y otros funcionarios importantes. Me parece que es fundamental. Ahora, lo fundamental va a ser explicar cada caso en particular. Ingreso de objetos, Individualizar los casos. exactamente, asociaciones ilícitas en cada uno de estos casos, y ver los niveles de participación de estas ¿Cómo no? personas. Doctor Miguel Fortín, bienvenido, muchas gracias por incorporarse con nosotros. Muchas gracias, muchas Un gracias. gusto tenerles. Miren, voy a hacer eco de este tweet de el señor Luis Montes Brito, que creo que algunos de ustedes lo conocen. Sí, sí, que claro. me Un saludo, parece por cierto. Que hace, por cierto, 5 preguntas, y lo pone 5 preguntas incómodas sobre capturas anunciadas por la Fiscalía sobre el caso de la tregua de las Maras. Y se lo voy a leer porque me parece muy interesante, ¿no? Preguntas que parecen básicas, pero tienen bastante fondo. ¿Las capturas tenían la suficiente autoridad, o los capturados, mejor dicho, tenían la suficiente autoridad para darle tantos beneficios a los mareros? Los capturados, se pregunta. La 2, ¿los capturados disponían de suficientes recursos personales del Estado para todas las prebendas que le dieron a los mareros en los penales? Y esta pregunta es bien interesante: ¿por qué el organismo de inteligencia del Estado, la inteligencia militar, la inteligencia de la Policía Nacional Civil, no sabían lo que hoy se conoce públicamente a través de la Fiscalía General de la República? Esa es una pregunta que él se hace, pero a lo mejor sí lo sabía, ¿no? 4, ¿tuvo alguna responsabilidad de acción u omisión Munguía Payés como ministro de Seguridad en ese momento? ¿Serán los capturados el nivel más alto y el cerebro que diseñó el implemento de la tregua? Son las preguntas que se plantean. Doctor. Bueno, pues sí, muchas gracias y disculpas por la tardanza, esto de la lluviacita. Está fuerte el tráfico además, ¿no? No, pero es que increíble, por la lluvia, si yo vivo a 2 kilómetros de aquí, dije, en 15 minutos vengo, hubiera los venido a pie, le saludo, sale les doy el mejor. café y todo, pero no fue así. Bueno, la cuestión es que primero creo que hay que felicitar a la Fiscalía, no al fiscal general, que también hay que felicitarlo, pero a toda la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, en su acción. Pero comparto con Astor que hay que seguir profundizando, que ese es un poquito, para que no se quede en una cuestión mediática, que ese es un poquito el sentido de las preguntas que muy bien se hace el caballero en cuestión, porque realmente tenía esta gente no sé cuántos millones de dólares. 2 millones, dice la Fiscalía, ¿no? Más o menos. Claro, pero es que son más millones si usted considera todo lo que implicaba la movilización, inclusive, y el paralizamiento de las estructuras, ¿cómo se llama?, militares o policiales, que también iban a volverse para atrás. O sea, no solo es dinero, es poder también. Claro. Entonces, estas personas están involucradas en esto, ya lo dirá el tiempo, y ojalá no se trate nada más, porque en El Salvador los nombres se ensucian con una gran facilidad. Gracias a Dios, yo sí me acuerdo del nombre del ginecólogo, pero no lo digo porque verdaderamente era un hombre totalmente inocente desde el principio. O sea, solo para decir una cosa que no es de lo que estamos hablando, pero los ginecólogos no son los que agarran a los niños, pues. O sea, el ginecólogo está trabajando con la señora y le pasa el niño al pediatra y a la nursería y sigue trabajando con la señora. O sea, agarrar al ginecólogo por algo en lo que él no tenía responsabilidad fue un show mediático. Sí, pero ¿a qué viene la comparación? Decía yo, ¿no? La comparación viene precisamente a que nos quedemos nada más en este caso. Vaya, por ejemplo, yo no conozco, aún no conozco de la gente que está detenida ahora. ¿Es culpable o son culpables o no? No lo sé, la ley lo va a decir. Pero cuando hay un show mediático, el nombre de las personas queda, porque aquí en El Salvador es lo que decía, somos culpables aunque se demuestre lo contrario. Es decir, si alguien viene y lo sacan y se lo llevan preso, como la gente ya no cree en las instituciones, entonces resulta que muy rápidamente se termina diciendo, ese es un mañoso, ese es culpable. Y después resulta con que no era culpable. ¿Teme de que estos no sean culpables y que sea nada más No un lo show sé. de nuevo, digo? No, yo creo que la Fiscalía está actuando bien y creo que es de felicitar la acción de la Fiscalía. Pero comparto las mismas preguntas que hace el caballero, ¿cuál es el apellido? Perdón. Montes Brito. Montes Brito. Presume usted que sí, que estos son operativos, doctor, y que los intelectuales, o esta es la punta del iceberg nada más respecto a este caso. Pues
yo diría, no sé si ellos tienen tanto dinero como para poder paralizar la respuesta del Estado y provocar una tregua. Y del otro lado, y no es que me caiga bien el señor Mijango, por ejemplo, ni bien ni mal, realmente, no conozco a dos personas porque también lo he visto alguna vez. No me cae ni bien ni mal, pero no estoy de acuerdo, nunca lo estuve, y ustedes saben que yo fui un crítico muy, muy fuerte de la tregua, no del diálogo, de la negociación sí, es decir, yo creo que hay que dialogar, que los humanos tenemos la necesidad de dialogar todo el tiempo, pero no de una tregua, sobre todo cuando está al margen de la ley y se comprometen algunas cuestiones. Ahora, a lo que voy es que si tenían ellos tantos millones de dólares y la capacidad operativa como para paralizar ¿cómo se llama?, al Estado y provocar una tregua, bueno, pues lo va a decir la investigación. Si no es así, también espero que la investigación lo diga. Y si hay otras personas, sean de un bando o del otro, aquí no es cosa de bandos, aquí es cosa de honestos versus corruptos. Doctor, a la luz de lo que dijo usted antes de pasar al fragmento de la entrevista con Raúl Mijango, a la luz de lo que denunció en varias ocasiones usted de la participación de Raúl Mijango, ¿sí?, ¿le parece que hay suficientes elementos? Usted prácticamente lo acusó, ¿no?, en algunas conferencias, para ser capturado respecto a este caso. Bueno, yo no lo acusé, pues yo lo que sí dije es que llamaba poderosamente la atención el poder de convocatoria que este señor tenía, en cuanto a que decía, en 48 horas van a bajar los homicidios. Y señores, los homicidios bajaron en ese momento, pues, o sea, vamos a hacer tal cosa. Y es más, yo creo que todo esto tiene que ver con la reducción de los homicidios que ahora está habiendo. Es decir, creo que es parte de toda una serie de medidas que hay que aplaudir al gobierno, porque realmente creo que, por lo menos hasta este momento, han bajado los homicidios, espero yo que de manera sostenida. Todavía no podemos... Deberían de haber más capturas en esto. Es que sí, don Romeo, realmente... seamos objetivos, ninguno de ellos iba a dar $2 y pico millones para estas cosas. No tenían la capacidad ni operativa ni de fortaleza. Además, es que la inteligencia militar es tan poco inteligente como para no saber nadie del Estado Mayor o de lo que sea, que había una tregua y qué es lo que se estaba fraguando detrás de todo esto. Yo creo que son preguntas que parecen sencillas, pero que no lo son, porque realmente son de mucho y de muy fondo, porque realmente lo que nos están diciendo es, miren, no nos quedemos con la cáscara, pues, o sea, está bien agarrar a estas personas si son culpables. ¿Se atreve a decir nombres, digo, no es acusación, se atreve a decir nombres a quién debería de investigarse? Sí, por supuesto, ¿Quiénes son? A ver, se llama General Munguía Payés. Ajá. O sea, no estoy diciendo que sea culpable. No, por eso digo. Pero estoy diciendo que hay que investigarlo sin duda alguna. Y yo casi me atrevería a decir que está siendo investigado. Y el otro, que no menciono porque he decidido no mencionar más su nombre, pero que fue presidente antes del actual y después del señor Saca. O sea, ese otro también debe ser investigado. Giovanni. Precisamente por eso, por este argumento mencionado por el doctor, creo que también aludió a él Astor y el amigo Montes Brito, es que yo pienso que es por salud institucional el general Munguía Payés, sin presumir responsabilidad de él en el asunto. De acuerdo. Sí, debe dimitir o al menos separarse de su cargo mientras dure la investigación, ¿verdad? Porque no es cuestión de que se está o no está, ya lo dijo el fiscal, está referenciado en la investigación, pero además por sentido común, por cuestión de cadena de mando, ¿verdad? Se puede presumir alguna responsabilidad. Entonces, por salud debe presentar o separarse de su cargo. Bueno, esto es importante. Yo creo que es fundamental exigirle a las autoridades que profundicen obviamente las investigaciones y que fortalezcan esas investigaciones. Creo que por conocer a la Fiscalía General de la República y conocer cómo funciona el sistema judicial del país, es también importante ponerle cuidado al famoso testigo criteriado. Es cierto. Hay que ver cuáles son los testigos criteriados. Habría que ver, yo escuché al fiscal general decir, bueno, los capturados tienen que hablar. Yo quiero decir que los capturados hablan si quieren, y si no quieren, no hablan. Pero yo creo que, como cualquier abogado un poco conocedor del derecho penal, no siempre nos vamos a confiar de un testigo criteriado, porque el testigo criteriado normalmente es un imputado y puede quemar o mencionar, perdón la expresión, hasta sus mismos progenitores, a su madre o a su padre, por salvarse.
Y el involucrar a otras personas sin pruebas fehacientes puede cometerse también una injusticia. Me parece que es importante que los delitos que se puedan estar mencionando, si por ejemplo ingresaron objetos a los centros penales, teléfonos o cualquier otro tipo de cosa, y fulano de tal, mengano de tal, dio la autorización, esa persona ya comete delito. En el 2005, por ejemplo, cuando yo estuve de director de penales, desgraciadamente teníamos que capturar a las personas, no capturarlas, sino que momentáneamente decir, retenerlas. Mire, tome el celular que usted intentó entrar, porque no era delito. Fue hasta el 2006, cuando este servidor era viceministro, trabajamos con el coronel Almendaris, que dicho sea de paso, están haciendo un buen trabajo la Comisión de Seguridad. Qué bonito como hablaron ayer en la noche. En su conjunto, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa le está aportando al país para mejorar la seguridad. Con el coronel Almendaris y otros diputados, trabajamos la confección de ese delito, que es prohibición de objetos a los centros penitenciarios, lo pusimos en el Código Penal y también lo prohibimos en la ley penitenciaria. Entonces, ahora ya hay ciertas herramientas que se pueden echar. Entonces, si dentro de ese marco las personas capturadas tienen elementos concretos de prueba, indicios, y la Fiscalía, los tiene, que los presente y que sea muy contundente la actuación de los fiscales en los tribunales. Pero yo me perdí en algo, Astor, o me confundí, pero creo que estás poniendo en duda, las irregularidades existen, esos son hechos notorios. No. Hubo fiestas que duraron hasta 4 días, y esto hay testimonialidad sobre eso, hay videos. Hay videos. ¿Verdad? Sí. O sea, salieron plasmas de ahí, bueno, el fiscal anterior, Luis Martínez, fue a sacar plasmas, incluso se armó mucho revuelo con eso. Ahí habían no solo teléfonos celulares, tablets, computadoras, en las celdas, dentro, o sea, los presos tenían esas plasmas. Pero la ley penitenciaria, Astor, ¿permite eso? ¿No permite eso? Tener bueno, televisores, No, tener cables, como perdona, no sé si cables, pero televisores, sí, y no especifica qué tipo de televisiones. Mira, o televisores. la ley penitenciaria no es específica, pero la lógica te permite ingresar un televisor para fines propedéuticos, para fines de rehabilitación. En espacio hay videos en las celdas, plasmas y computadores. Pero ya, por ejemplo, tablets. el tema de las fiestas y todo eso, Sí, claro. no lo permite. Y en eso hay que decirlo claramente, en eso la Fiscalía tiene que determinar quién autorizó el ingreso, cómo ingresaron las mujeres, romper un poco el morbo sobre esto, porque en un centro penitenciario pueden entrar en visita a las mujeres, vestidas desde luego, y quedarse de seguro, y dentro del penal maniobrar algunas cosas. No, pero mire, licenciado, en el video ese estaba un guardia de estos filmando la cosa. Pues. Yo no quiero decir que lo que ha pasado sea indignante y toda la cosa. Hay que determinar quién ordenó eso, quién facilitó. Pero Astor, porque, solo para terminar la idea. Porque, por ejemplo, si eso lo permitieron estos agentes, estos custodios, el director del penal, o si hubo una orden, lo difícil que va a tener la Fiscalía, y lo digo desde ya, es ver una orden objetiva y escrita. Es que O sea, la se pregunta va a es, manejar a nivel de testimonios. ¿han sido capturados los intelectuales o los operativos? ¿No? Y entonces tienen que Esa es la probar parte. medios, claro. O los mandos medios. Vamos a hacer la pausa, Astor. Tienen que probar eso. Regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a escuchar ese fragmento, más o menos dura unos 4 minutos, este fragmento de la entrevista que en su momento hicimos a Raúl Mijango. Lo dije cuando comenzamos el programa. Esa entrevista nunca la pasamos al aire, la teníamos en archivo y se hizo en un momento en donde se hablaba mucho, ¿no?, sobre la posible captura de Raúl Mijango. De tal forma que él dice, entre otras cosas dice, no sé si lo recoge este fragmento, pero en la entrevista dice, en el marco del desarrollo de la entrevista dice, incluso he pagado mis servicios funerarios, porque sé que esto tiene su costo. Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Además de ver el fragmento a continuación, esta pregunta sí creo que es importante entre las 5 planteadas por el doctor Brito, ¿verdad? O el señor Brito. Me parece importantísima la pregunta número 3. ¿Por qué el organismo de inteligencia del Estado, inteligencia militar, inteligencia de la PNC no sabían lo que hoy se conoce públicamente a través de la Fiscalía General de la República? Es decir, ¿lo sabían o no lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué no hicieron nada? Si lo sabían, fueron cómplices de esta situación, ¿no? Si lo sabían y no Eso se hicieron nada, plantea. fueron cómplices. Escuchemos a Raúl Mijango a continuación.
Es que las pruebas hasta hoy yo lo que siento es que es una gran especulación, son ese tipo de novelas que se construyen en los organismos de la inteligencia policial que más bien obedecen en algunos casos a la necesidad de perjudicar personas. En ese sentido, pues, yo desestimo todo ese tipo de pruebas porque estoy plenamente consciente de mi inocencia en ese hecho. ¿Te han estado espiando o siguiendo, según tú? Pues yo entiendo que sí, para alguien que ha estado en una labor tan emblemática como en la que yo he estado, tan tabú como en la que yo he estado, he considerado hasta natural que me vigilen y que me investiguen, por eso jamás he cambiado desde que inicié mi número telefónico, es un número público, yo se lo doy a medio mundo, porque yo parto de que no tengo nada que esconder. La labor que he estado desarrollando tiene un alto contenido patriótico, tiene un alto contenido humanístico, porque lo único que yo he estado haciendo es tratando de abogar porque haya paz en el país. Raúl, ¿cómo comienza este proceso de tu involucramiento en el tema de las pandillas como mediador? Yo creo que esta acusación también que pesa contra ti en este momento y que podría culminar en lo que hemos hablado, ¿no? Cuando comenzamos esta entrevista, en una captura de parte de la Policía Nacional Civil, tiene también a la base algunas declaraciones tuyas que habrías vertido en algunos medios de comunicación y que Seguridad Pública las toma como un hecho de complicidad. De hecho, recuerdo en una entrevista que estuviste conmigo en Canal 12, tú decías, bueno, deben 72 horas y yo resuelvo esto, yo resuelvo el tema de los homicidios, ¿no? Fue, por cierto, un momento que había un alza de homicidios, un repunte de homicidios. Luego, das otras declaraciones en donde haces o dejas entrever que estás en sumamente contacto con las pandillas en el país y que, por lo tanto, estarías en una especie de complicidad con las pandillas. Pues el concepto de complicidad no lo acepto. Yo lo que he tenido es una relación con los miembros de las pandillas porque es parte del trabajo que yo hago. Acordate que nosotros iniciamos este esfuerzo con Monseñor Colindres conscientes de un elemento. Estas personas son las que representan buena parte del problema de violencia que agobia al país, pues la única forma de superar violencia es que los conminemos a que sean parte de la solución del problema y para eso tú tienes que estar en comunicación permanente con ellos. Cuando reafirmé en tu programa de que en un espacio de 72 horas se podía generar una transformación en el control de la tasa de homicidios, es porque habíamos estado trabajando desde días antes con diferentes referentes de las pandillas en la dirección de buscar cómo volvíamos más efectivos los mecanismos para controlar que los problemas que terminan quitando de la vida a personas se pudiesen superar. Y últimamente, que lo hice también en tu programa y lo hice en otros, lo que realicé fue una exhortación al país y en específico a los miembros de pandilla a que hagamos un gran esfuerzo por recuperar la paz, por recuperar los niveles de reducción de homicidios que ya habíamos alcanzado, porque nadie nos puede negar que en un momento nosotros logramos una reducción significativa. Bajamos de 15 a 5 los fallecidos diarios en este país. Y si ya lo hicimos por 15 meses continuos, y si retomamos los mecanismos que hicieron posible eso, lo podemos volver a lograr. Bueno, ese es parte del fragmento. Giovanni, ¿cuál es su opinión? A ver, sobre lo que dijo, ¿no? Y la pregunta, además de escuchar tu opinión respecto a lo que dijo él, ¿qué de diferente hizo Mijango a que no haya hecho el padre Colindres, Paolo Lurs, que son los otros mediadores muy reconocidos de la tregua? Mira, aparte, y que no están capturados, ¿no? Ni tienen orden de captura. Es que aparte del tema, hay algo común en las personas que mencionaste, a excepción, esto es a mi juicio, del padre Colindres, o Monseñor Colindres, que tuvo una implicación de un tipo, pero que no se metió en esto concreto que voy a señalar y que creo que es parte del origen del problema, y que es un aspecto muy serio. Los tres que he mencionado, Mijango, Luers, o que tú mencionaste, Luers, y el general Munguía Payés, tienen algo en común. Los tres han impulsado, han sugerido, han aludido a un proyecto político a partir de las maras, del voto que significa el entorno de las maras, que se calcula como en 500, 600 mil votos. De hecho, hubo quien los anduvo en los partidos, de los corridos de los partidos políticos, se sabe eso, fluye esta información,
de que hay partidos donde fueron a negociar estos votos. Entonces, el general Munguía Payés dijo en una ocasión, es que sería positivo que se conviertan en partido político los pandilleros. Sí. Mijango habló de formar ya, anunció la formación de un movimiento político. Y Paolo Luers, al comparar a las guerrillas con las pandillas, como un chantaje de decir, es que van a mutar a pandillas, esto era un chantaje, pero también en la sugerencia, en la proyección de que las pandillas y su entorno podían constituir un caudal de votos suficiente para, si fuera cierto, lo de los 500.000 o 600.000 para ser tercera fuerza política en el país, tener una representación legislativa bastante poderosa. Eso es prácticamente cooptar el Estado desde el crimen. Pero este proyecto existió, tan existió, que Mijango anunció el impulso, la formación del movimiento político. Y ya Payés lo dijo en otro momento. Entonces, bueno, cualquiera puede decir... Por eso digo, ¿por qué solo él está capturado entonces? Si hay ¿Se está poniendo más o menos en el mismo nivel de participación o de aceptación? Yo me imagino... Perdón, solo voy a terminar el juicio. No, digo, existió esto y estas personas tienen en común, no es delito lo que estoy señalando, no es delito, estoy diciendo que esto se dio. Los delitos tienen que ver con irregularidades cometidas en el transcurso de la tregua en relación a los centros penales, ¿verdad? Y eso el fiscal tiene un historial que va a presentar en forma de requerimiento contra cada una de las personas. Esto ya no me corresponde a mí, yo estoy hablando de algo que fue notorio, que estuvo en prensa, que lo dijeron en entrevistas estas personas, y que está a la base del problema. Ese cálculo, que a mi juicio es erróneo, muy erróneo el cálculo, porque es permitir desde el crimen la cooptación del Estado. Yo justamente en esa línea y siguiendo lo que explicaba ayer el fiscal general, es que creo que lo que debe de probarse son los delitos concretos, porque por ejemplo, ves que hay otros hechos que han impactado la vida política y la vida del país, como un video reciente que surge de dos altos dirigentes del Partido Arena, reunidos con altos cabecillas de las pandillas en el país, y donde se les pregunta, por ejemplo, qué piensan de Facundo Guardado como próximo ministro de Seguridad, casi como decirles, miren, qué piensan seguirse entendiendo con él en caso que ganemos las elecciones. O sea, eso es gravísimo eso, y has visto, por ejemplo, a estos actores políticos que han dicho claramente, yo no tengo ningún problema por haber conversado eso con los pandilleros, y lo cual es bien grave para el país, es cooptar el país, como tú muy bien dices, Giovanni, pero esa plática que tuvieron hasta ese momento, o sea, te lo estoy hablando desde el derecho penal, eso en sí no es delito, podría encontrarse la posibilidad de una especie de conspiración o la construcción de un delito, etcétera, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía en estas capturas es decir, fulano de tal ingresó teléfonos, mengano de tal ingresó armas a los centros penales, fulano de tal ordenó esto y lo voy a probar de esta manera. Y cuidado, pienso yo, con el famoso testigo criteriado. ¿Por qué cuidado? Porque el testigo criteriado en el país, si bien es cierto que ha permitido resolver crímenes en el país, pero también han cometido sendas injusticias. Exactamente. Objetividad, profesionalidad y mucha ética, mucha responsabilidad en estas investigaciones. Doctor Fortín. Bueno, más o menos un poco en el sentido de lo que se ha estado hablando. Yo por eso lo decía al principio. Yo he sido y soy un crítico muy fuerte del proceso que se dio en llamar tregua. Insisto, creo que para la salida habrá que dialogar. El diálogo es algo imperativo en el ser humano, es decir, el ser humano, una pareja, un hombre o una mujer que se están divorciando y todos, si aprenden a dialogar se salvan, si no aprenden a dialogar se terminan separando. Es decir, el diálogo sí es importante. La negociación y sobre todo la negociación delante de un ilícito es lo que es el problema. De manera que así, contrario a lo que yo he pensado siempre, hay un montón de personas que siempre pensaron que la tregua era la quinta maravilla y la orilla azul de la Basenica. Y a lo mejor tenían razón y yo era el equivocado. Sí, doctor, pero preguntaba el nivel de participación de estas personas, ¿no? Decía, el nivel de participación de Raúl Mijango fue distinto al nivel de participación o de complicidad de otros que se mencionan y que no están capturados. Claro, es que yo primero creo que la Fiscalía, por eso lo decía al principio, tiene que ser
muy científica, si vale el término, para el análisis de todas las pruebas que existan contra cada una de estas personas. Yo no conozco, por ejemplo, un montón de psicólogos ahí que aparecían o que aparecen detenidos, pero dudo mucho, esa es solo mi intuición, dudo mucho que un psicólogo del centro penal de no sé qué cosa tenga la capacidad ni la operatividad suficiente como para estar involucrado en esto. Si pasó o no, lo va a decir la prueba. Monseñor Colindres es, creo yo, un caso diferente, porque Monseñor Colindres fue una persona que fue, si ustedes quieren, comandada por una estructura religiosa que en un momento determinado dice, bueno, vas a ser tú, y que se separa de la tregua cuando al final hay una serie de elementos que ya pueden ser considerados como ilegales. Es que una cosa es estar de acuerdo con la tregua, y por eso le digo, una cosa es estar de acuerdo con la tregua y eso no es un delito, y otra cosa distinta es haber participado de un delito. Eso en el marco de la tregua, claro. En el marco de la tregua. Ahora, en el caso de Paolo Lurs. Pues la verdad no tengo los datos suficientes. Él y yo discutimos más de alguna vez, yo no lo conozco en persona porque he ido un par de veces a su... Vaya, pero la participación de él, o por lo menos las opiniones, han sido más constantes, más regulares respecto a este tema que el padre Colindres, que usted dice de repente, sin duda. Él se separó porque intuyó en su momento, digamos, algunas irregularidades, pero en el caso de Paolo Lurs y, digamos, de Raúl Mijango, han venido acuñando precisamente. Payés, hay que investigarlo. Es que mira, Romeo, Paolo Lurs ha jugado un papel bien importante en todo ese proceso, en tanto que es un columnista sistemático en el diario de hoy, y ha utilizado ese espacio para colocar este tema, debatir este tema y lanzar mensajes. Pero Paolo Lurs si tú quieres saber si un comunicado de la pandilla es auténtico, solo es posible si lo valida Paolo Lurs. Esto es así. El validador de los comunicados de las pandillas, si es auténtico o no, es Paolo. Él dice si es cierto o no es auténtico o no. Y en ocasiones no solo validó, sino que difundió los comunicados. El último, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, el último, pero no solo ese. Pero Paolo tiene otra cuestión. Él levantó una hipótesis que a mi juicio es un chantaje en el que participaba también Mijango, y en algún momento también el general Munguía Payés lo planteó, que es el siguiente: miren, las pandillas son invencibles. Este es un problema que nadie les va a ganar esta guerra, las pandillas, por su arraigo, porque son 60.000 más su entorno, que son 600.000. Entonces es imposible ganarles la guerra, y cuando no se gana una guerra, tienes que negociar con el enemigo. Bueno, este principio, Paolo fue un poco más allá, y dice, el principio que Paolo establece es, las pandillas utilizan armas en sus terrenos solo para ciertas operaciones, pero cuando la policía llega, se introduce a estos barrios, llega con pistola en mano y a veces hasta disparando, obligan a las pandillas a estar armados permanentemente. Ahora extremó el argumento Paolo Lurs y le ha dado carta de ciudadanía a algo que para mí ya es intolerable, ya esto no se puede permitir, que es el siguiente: las pandillas dijeron, bueno, si nosotros matamos a muchos, pero si nos provocan, si nos acosa la policía, vamos a matar a muchos más. Por lo tanto, no nos acosen. Entonces, Paolo dice, no acosen a los muchachos, porque entonces van a matar a muchos más. O sea, que maten a los que ya están matando. Pues. El promedio estaba en 21 en ese momento. Entonces, que se queden en 21, porque si no van a ser 41. Esto es intolerable. Es intolerable, es indignante. Y, por ejemplo, ese planteamiento que hace Paolo Lurs, que la pandilla es invencible, yo no lo creo. Absolutamente no. O sea, si la policía, la Fuerza Armada está demostrando que se está incursionando en los terrenos, se está demostrando, por ejemplo, a partir de eso, que muchos pandilleros salen huyendo. Se está demostrando que muchos pandilleros están muriendo. Claro, pero ese argumento de él está en la lógica de que, mire, entonces lo que nos queda es negociar con ellos. Sí, exactamente. Yo creo que no se tiene que negociar con los delincuentes, y por eso es tan grotesco que un actor político se siente a negociar como otro actor político, como soy el doctor, de cualquier significación política. Es indignante. Entonces, yo felicito a la Fuerza Armada por lo que está haciendo, a la Policía Nacional Civil por lo que está haciendo. Han informado de una reducción de homicidios del 42%, lo cual es importantísimo en el país. Hay una reducción importante en el tema de las extorsiones. Yo conozco cómo funciona el combate a las extorsiones, y desde la Fiscalía General de la República, cuando se coordina bien con la policía,
denuncia que es puesta por el tema de extorsiones, denuncia que es investigada y el 90-98% de los casos denunciados son resueltos y se captura a los delincuentes. Y ahora hay una reducción fundamental en eso. ¿Sabe qué es necesario? Creo yo que es necesario que haya una presencia de las instituciones del Estado en las poblaciones y que se mantenga ahí. Por ejemplo, sí, a mí me preocupa muchísimo. Yo, no solo llegar e irse, sino que establecer y controlar ese territorio, y no solo eso también, sino empoderar a la gente de allí, a los alcaldes que también tienen responsabilidad fundamental en el tema de esto. Yo sí creo que la seguridad es tarea de todos, por ahí lo he escuchado. Yo no estoy de acuerdo. Que no está de acuerdo. Yo sí creo que la seguridad, bueno, yo soy responsable incluso de la seguridad de mis hijos. Pero esa es una seguridad distinta de la seguridad del Estado. No, pero somos responsables, porque yo sí va, el Estado es el responsable y que mi hijo vaya a las barras show que quiera, los burdeles que quiera, los cafetines que quiera, y yo no pongo mi cuota de consejo, yo estoy vulnerando la seguridad de mi hijo y parte de la seguridad del país. Pero el tema es, yo estoy de acuerdo que incursionen siempre en los territorios, que se mantengan. Estoy llamando también a que eso no se hace con vacío. Hay necesidad de un financiamiento permanente de la seguridad del país. Los policías deben de dejar de ganar $500 al mes. Esto es razonable. Mira, Romero, hay que fortalecer el financiamiento de las instituciones de seguridad. Es que hay tres condiciones sin las cuales no se termina este problema. Tres condiciones básicas. Esto no estoy diciéndolo yo porque me lo invento, esto es lo que dicen los expertos en todo este tipo de problemas, y tienen como común el establecimiento de tres principios que son como condición sine qua non. Sin esto no se resuelve el problema. Que es el siguiente, mira, tiene que haber en el plan de seguridad respeto a los derechos humanos. Sí. Este es un pilar fundamental. Totalmente. El policía que parece delincuente termina siendo delincuente. Claro. Y la comunidad no le da información, es decir, se cierra la inteligencia. Dos, tiene que haber control de territorio. Por supuesto. Presencia de la autoridad del Estado en los territorios, pero presencia permanente. Así es. Permanente. Y del Estado en su conjunto. En su conjunto, sí, claro. Pero primero Salud, entra la Fuerza Armada, la aérea, el poder coercitivo, luego se establece salud, cultura y todo lo demás. Y por último, si tú tienes respeto a los derechos humanos integrado al plan de seguridad como eficiencia operacional, no por cuestiones éticas ni morales, mucho menos religiosas. Si tienes control de terreno, ¿verdad? El otro principio es a máxima densidad criminal, máxima densidad policial. Correcto. Este es el principio básico, pero esto cuesta dinero, como dice Astor. Pero hay un elemento sustancial y para eso el dinero es importante y no se puede jugar con el tema del financiamiento del plan de seguridad. Se tiene que tomar con la mayor seriedad. Se tiene que incrementar sustancialmente el pie de fuerza. La policía tiene que por lo menos duplicar su plantilla, por lo menos. ¿Por qué? Una vez te lo explicaba Joaquín Villalobos acá y te lo explicaba muy bien, aquí en esta entrevista, por cierto, que me gustó mucho esa entrevista que tú le realizaste. Decía Joaquín que el problema es que una sociedad necesita el número de policías, o el número de policías que una sociedad necesita está determinado por el tamaño de la amenaza. Por el tamaño de la amenaza y la conducta de los ciudadanos. Tenemos una sociedad violenta, es verdad. Y el tamaño de la amenaza, bueno, las pandillas dejaron de ser un problema de seguridad pública y se convirtieron en una amenaza a la seguridad del Estado. Sí, es correcto. Entonces, el tamaño es grande. Por lo tanto, con 22.000 policías, que es la plantilla, de los cuales muchos son administrativos, los turnos. Entonces, necesitas por lo menos duplicar, si no triplicar, el pie de fuerza. Y mejorar la condición humana de ellos. Quiero volver al tema y dijimos, vamos a tratar de escuchar la opinión, o vamos a escuchar la opinión de ustedes respecto a una de las preguntas que se planteaba, ¿no? Por cierto, ayer informalmente me encontré con el diputado Gallego y él tiene muy claro esto y yo me alegro porque yo le dije, mire diputado, y usted va a impulsar esto que estoy diciendo. Esta cuestión, financiamiento, el aumento de la plantilla policial, yo le diputado, como usted ha estado en este tema y ha sido bien coherente en esto, usted va a impulsar estas discusiones en la Asamblea, y me dice, por supuesto, esta es mi hoja de ruta. Y esto es lo más importante, tomando en cuenta de que la seguridad es el problema A1 en nuestro país, es sumamente importante tomar en cuenta. Es posible, doctor Fortín, para retomar el tema del alcance que tuvo la tregua, ¿no? Y dijimos, vamos a tratar de
escuchar la opinión de ustedes respecto a este tema, que el organismo de inteligencia del Estado, que la inteligencia policial, la inteligencia de la Fuerza Armada, etcétera, que todos los organismos de inteligencia, ¿no?, que existen en el país hubiesen estado al margen de esto, desconocieran esta situación que hoy destapa la Fiscalía General de la República. Pues sí, por eso yo hacía un poco la broma y en serio que tendría que ser muy poco inteligente la inteligencia del Estado de no haberse enterado de esta situación, porque si no se enteró, hombre, esto explica al final por qué estamos tan mal, pero yo honestamente no lo creo. Yo creo que por lo menos debe investigarse el conocimiento de la inteligencia del Estado. Es que no se trata porque fíjese que en psiquiatría, cuando alguien tiene responsabilidad de algo, es frecuente, y en psiquiatría forense particularmente, no es mi culpa, porque a mí así me enseñaron mis papás, entonces la culpa es de mis papás, y los papás dicen, no, la culpa es de mis papás míos, o sea, de los abuelos del imputado, porque así me enseñaron a mí, y así los bisabuelos, los tatarabuelos, los trastatarabuelos, hasta llegar a Adán y Eva se quedan viendo y dicen, no, la culpa es del Señor, aquel que va pasando, que es Dios. Y obviamente no es así, somos responsables de nuestros actos. Entonces lo que estoy queriendo decir es que si existen elementos suficientes para que estas personas que fueron, detenidas, sean procesadas y finalmente condenadas, bueno, pues así será. Pero también es muy poco creíble que la inteligencia del Estado, que por el otro lado es capaz de analizar y de valorar a dónde va a haber alguna intentona de escaramuza o de lo que sea, pues no sepa nada. Es muy poco probable. Es muy poco probable. Por eso es que esto debe continuar investigándose. Es que la tregua fue una política de Estado. Es que es correcto. Es que es correcto. Y ahora... Así lo planteaba ayer una persona con la que conversaba. Es una política de Estado y el Estado tiene derecho a desarrollar políticas de Estado, ¿no? Sí, no tiene derecho. Y se puede equivocar en el intento de hacer exitosa una el política resultado de esa política fue el fortalecimiento de las pandillas, así es. Su expansión territorial, su crecimiento logístico, pasaron de armas cortas a usar armas largas. Y acuérdese del presidente de la República de ese momento, primero negando la existencia de esto, el conocimiento de la tregua, después diciendo que había una tregua, después llamando a José Miguel Insulza y finalmente en las Naciones Unidas aceptando una condición de participación dentro de este aspecto. Hay videos, vayan a YouTube y vean estas cuestiones y van a encontrar al expresidente de la República. Es que fueron actos públicos, notorios. Es que fueron actos tan notorios como para llamar al secretario general de la OEA. Ahora lo importante, pienso, es el momento actual y la forma enérgica como el gobierno, el gabinete de seguridad en su conjunto, y es importante la actuación de los partidos políticos, cómo están contribuyendo a tomar toro bravo a los cuernos de una vez por todas este problema. Creo que eso es fundamental que se continúe haciendo. Yo felicito en determinados puntos a Arena por estar acompañando ciertas votaciones en la Asamblea Legislativa. Eso creí que no se lo iba a oír, mire, porque usted nunca felicita ni nada. No, ¿cómo no? Yo lo felicito. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? No, yo lo felicito y felicito desde luego la actitud que diputados como Rodrigo Ávila están tomando. A mí me invitó la Comisión de Seguridad a 2 foros para tratar el tema de la ley de reinserción de pandillas, por ejemplo, y yo estuve contento de escuchar al coronel Almendaris, a Misael Mejía, a Rodrigo Ávila, entre otros. Platiqué con el Chato Vargas, con el general Vargas, y me gustó que todos estaban coincidiendo en apostarle a eso. Ojalá que no sea solo por presión, porque yo quiero decir también que Arena ha estado presionada para también mostrarse en pro de estas medidas. Después del escandalazo del video de Neto Mason y de ya me hacía falta la partecita. No, solo termino la idea. Están obligados. Pero yo quisiera que esas presiones no existieran. Yo quisiera que fuera genuino y que tanto el FMLN como Arena, Gana, PCN, PS se pusieran de acuerdo y de una vez por todas hacer verdaderas políticas, fortalecimiento institucional, el tema del financiamiento, el tema de combate a la corrupción de jueces, que también hay malos jueces y hay que depurarlos, depurar malos fiscales, depurar malos policías, y que el sector privado del país también se involucre.
¿Por qué digo esto? Sí, estás pintando un mundo bastante ideal No, pero se puede hacer. existe. Solo en este nos momento, falta Alicia, ¿no? ¿eh? Solo nos Ajá. falta No, Alicia. A ver, Giovanni, quiero escuchar a Giovanni respecto Cuando a se este tema. combatió el secuestro, solo termino con este ejemplo, la empresa privada se Sí, involucró. sí, yo sé, pero no es el momento en este Es caso. que- Hay un divorcio respecto a varios temas. Pero hay que reconquistar eso. Se pasó de una política errónea, de una política pública equivocada, ahí están los resultados, Sí, que era la es tregua, cierto, es cierto. se pasó de una política pública de seguridad equivocada a una estrategia o política pública de seguridad acertada. Entonces, cuando hay un error, eso divide. Recuerda que la tregua fue en todas las encuestas tan antipopular que nunca bajó del 80% la desaprobación de la gente. La tregua nunca tuvo popularidad, nunca tuvo aceptación por parte de la gente, a pesar de que redujo Los los homicidios. homicidios, pero aumentaron los desaparecidos y- los cementerios clandestinos. Mire, y solo un paréntesis, el mismo fiscal ahorita está diciendo que había Por cementerios supuesto. clandestinos, etcétera. Bueno, Claro. se pasó a una política acertada en este gobierno, a una estrategia acertada, y el acierto une. Claro. Como es acertada y está dando resultados Correcto. evidentes, ha bajado de 21 a 11 el promedio, hay más control en los territorios, más presencia, evidentemente las pandillas. Ahora lo que mueve al pandillero no es salir a atacar, no es salir a extorsionar, lo Sí, que claro. lo mueve Está es preocupado esconderse por... Exactamente. y huir. Anda viendo, Ese es el compañero. primer efecto que logra precisamente Y eso- este Y otro despliegue territorial. efecto, es a ese. propósito Y de eso lo que une. usted está diciendo. Eso une a los partidos, Es que los sí. une. El Claro. día de ayer, en Y otro los programa fuerza. de televisión, en la Ahora. noche, casi se me salen las lágrimas. Estaban un diputado del FMLN, un diputado de Arena y un diputado del PCN. No sé si vieron la Sí, entrevista. Y los tres estaban hablando de la misma cosa como un problema de ellos, es decir, que es un problema de La todos. unidad nacional Sí. ante el crimen es como para conmoverse uno, y usted Es tiene correcto. razón. Hay que pedirles que se Estremece. mantengan, Sí. que se mantengan en esa línea. Sí, pero mira, la supuesto. última plenaria no fue así, ¿no? No, yo hablo de la entrevista de ayer que me encantó. Mostraron signos Sí. de Pero mira, separación, Romero, digamos, respecto Pero al son, tema del pero son financiamiento. políticos, son diferentes fuerzas, diferentes filosofías Sí. ideológicas. Y tiene que haber debate. Tiene que ver, pero lo importante Y es al que- debate no hay que tenerle miedo. No, ¿eh? que nosotros los ciudadanos tenemos que llamarles a que se mantengan. Y cuando yo digo el sector privado, no es que esté en una ilusión. Ya lo ha demostrado el sector privado. ¿Y por qué me refiero al sector privado? Porque son los financistas de los diputados y de los alcaldes y los presidentes. Los que financian las campañas políticas es toda la gente, pues, pero el sector privado invierte en eso. Si invierte en colocar diputados, alcaldes y presidentes de la República, deben de invertir también, hacer una tarea y decirles, miren señores, los estamos llamando para que continúen en este combate a los delincuentes porque nos beneficia a todos. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, opiniones ya más cortas sobre este tema. Analizando cómo se manejó la seguridad, digamos, el combate a la seguridad, a la inseguridad, mejor dicho, en el gobierno anterior, y comparado como se está enfrentando en este momento, ¿podríamos estar hablando de un parteaguas Sí, hay un respecto a este tema? parteaguas. Volvemos en breve. Mire, me encanta lo que dice. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A ver, doctor, así en Sí. 30 segundos, ¿no? Es un parteaguas realmente, es fatalista ese tiempo que damos los periodistas muchas veces. Ah, no, 30 los 30 segundos, segundos. Sobre todo si me preguntan si es inventar los 30 Sí, una segundos. pregunta tan amplia como, ¿es un parteaguas? No, ¿Ya? yo creo que esta situación de este momento está dando resultados y ojalá se mantenga en el tiempo. De verdad, me encantaría. Y creo que, estoy totalmente de acuerdo con Giovanni, creo que esto realmente une al pueblo. Une al pueblo y une a sus representantes. Como yo decía, la entrevista de ayer en la noche en otro canal de estos tres diputados me encantó. Me encantó porque cada uno desde su propia trinchera y desde su propio punto de vista. Si el problema en El Salvador nunca ha sido... Mande. No, y eso que usted dice se ejemplarizó antes, ¿no? En la conferencia de prensa donde aprobaron las primeras medidas extraordinarias y aparecieron. Todos votaron. Me Fue gustó conmovedor, mucho. como dice el doctor. Es que fue Exactamente, me conmovedor. gustó mucho las palabras del coronel Mendaris. Sí, 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 O sea sí. que Sí, francamente dijo, mire, no lo hacemos por los partidos, lo hacemos por el Estado y estamos en apoyo Estoy al... emocionado, dijo. Exactamente. Él dijo, Y estoy yo emocionado. me emocioné Sí, con él. sí, sí, Ojalá sí. que no Y yo se me caiga ese emocioné con espíritu, él. Y realmente. con ellos un montón de Eso gente, es lo como que yo por me ejemplo refiero. mi amigo, que es mi amigo Rodrigo Ávila. por Igual, ejemplo. es amigo mío, igual. Entonces, ¿Gallegos? No, él no También. lo conozco, pero por supuesto que sería un Yo gusto. creo que él tiene tomar muy café claro con él. esto y que está impulsando. Gallegos está impulsando A él también esto. pregúntale de Gallegos. Gallegos. Mira, me puede preguntar de ANEP porque fui asesor cierto. de ANEP. No, y yo le estoy molestando, entienda que lo aprecio. Y combatir los secuestros junto con ANEP. Hubiera querido continuar combatiendo las extorsiones y los homicidios
junto también con ANEP. Le puedo hablar del PCN, del PDC, de Gana, porque me he relacionado con todos los partidos políticos y en todos los partidos políticos hay buenas voluntades Sin políticas duda. y hay malos también. Entonces, lo que hay que hacer es fusionar a los buenos Claro. en contra de esto. Ojalá que con los cambios en la ANEP, por ejemplo, haya un mejor diálogo, lo que usted estaba diciendo, y no haya una pelea de sordos o un diálogo de sordos. Lo voy a invitar a cenar junto con Luis Cardenal. un El día. país, saludos a Luis Cardenal, el país necesita sentarse, tomar acuerdos y resolver los problemas del país. La inseguridad es un problema de todos, no solo de algunos pocos. No se benefician. Ahí sí un estoy de acuerdo sector. con usted, es un problema de todos. No se benefician solo las funerarias, ni los vendedores de armas, ni municiones, No, mira, y ni el las estudio, empresas de Astor, seguridad. solo para ir concluyendo, el estudio del Banco Central de Reserva, donde dice que 4.000 millones. exactamente, Eso es si un tú plan. resuelves Sí, sí, el sí. problema de la inseguridad de este país, está resolviendo casi el problema económico. Correcto. Por lo Entonces, tanto, es el va a tema haber- del cual hay que trabajar. Va a haber mayor inversión, totalmente. mayor empleo y mayor bienestar de la población. Giovanni, Es un para cerrar. parteaguas en la medida en que la policía, casi sin presupuesto, casi sin recursos, sin medios, sin una estrategia integral, en medio incluso de la tregua de la policía, no detuvo su combate. Han muerto más de 130 policías desde 2013 hasta la fecha, puso una cuota grande de sacrificio, llevaron la pelea hasta el punto de inflexión y que estamos en el punto de inflexión en esta batalla. Cambió la correlación de fuerzas en el balance de costo. Algunos dicen que muy temprano, ¿no? Para decir que es una tendencia Cambió. y el resultado de eso. Yo pero creo, bueno, yo al menos creo en eso, pero ¿qué es lo que pasa? Y voy a parecer demasiado optimista, pero después del punto de inflexión que hay en toda estrategia militar, hay lo que se llama el escenario de salida, gradual, y esto no es cuestión de un mes, de 2 meses, ni de 3 meses, el escenario de salida puede durar mucho, pero es un avance sustantivo. Pero para eso hay esas 3 condiciones que yo señalaba. Una de ellas es control de territorio y otra es por lo menos duplicar o triplicar la plantilla policial. De acuerdo, totalmente. Pero Muchas gracias. Brevemente, solo Sí. un segundo. Pero escenario de salida, yo quisiera que fuera escenario de sostenibilidad. Sí, lo discutimos en Y otro de programa, ¿te permanencia. parece? Y Rodrigo Ávila no es amigo tuyo. A Rodrigo Ávila, el coronel Almendares, Guillermo Gallegos. Un saludo a Guillermo, un saludo a Rodrigo Toda Ávila, la que comisión de participaron. seguridad, yo les tengo Y mucho que nos Al están gabinete viendo, de nos están seguridad. viendo porque me está escribiendo. Pero, y Gallegos no es amigo Al gabinete de No, él no lo seguridad. conozco, un fíjese, saludo. pero no tendría ningún O sea, problema. no lo conoce personalmente, pero sabe que no. Sí, pero no puedo decir que soy amigo si no lo conozco, pues, o sea, es como Santa Claus, que es amigo de todos los niños, pues, pero yo no, ¿verdad? O sea, yo realmente- Tenemos diferentes opiniones. Somos amigos de muchos empresarios, de izquierda, de derecha, de centro. Somos hermanos nacionales todos. Con que no diga hermanos nacionalistas, ¿verdad? Porque- Nacionales. Lo importante es que Lo nos pueden regañar. fusionemos a resolver los problemas del país. Esa es la Gracias clave. por habernos acompañado. Doctor Fortín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Astor también, muchas gracias. Gracias, Giovanni Romeo. también, Saludos a gracias los por habernos televidentes. acompañado. Bueno, nos vemos el día de mañana, es todo.